Migala. Dios es el sujeto de un fenómeno social llamado religión. Ajá. ¿Ok? La religión encarna su filosofía en distintos sujetos. A veces es el agua, a veces es el Tao, a veces son las chichis, a veces es el dinero, a veces es un sujeto barbudo llamado Dios, a veces son un séquito de güeyes con superpoderes, los Avengers, como los Avengers, pero santos, ¿no? Así Quetzalcóatl y Tlaloc y todos los... Son como los Avengers, al fin y al cabo, ¿no? Ajá, sí. Al fin. La religión es eso, ¿no? O sea, la religión manifiesta, crea sujetos o crea ahí actores. Narrativamente crea actores. Entonces, ¿cómo se crean estos actores? Como es un fenómeno ligado a otros fenómenos del ser humano, es un asunto antropológico, los crea a partir de su medio, naturalmente. Tenemos que entender la religión como una consecuencia de la economía del lugar, de la geografía del lugar, de la política del lugar, de la filosofía del lugar. Y después que se crea el fenómeno Dios, este mismo fenómeno repercute en los fenómenos aledaños. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como causa y luego consecuencia de otro. En ese sentido, el primer Dios era naturalmente la explicación de la naturaleza. Sí. Y no son humanoides, como dice el santo, o antropomórficos, como dicen los estudiosos de la historia. Esos son humanoides o antropomórficos, porque pues, es una sociedad regida por seres humanos. A veces son animales, porque es una sociedad donde hay animales a lo pendejo y son acá, como me acuerdo de los dioses cocodrilo de la zona de Nayarit, donde hay un chingo de cocodrilos. Están ahí, ¿no? Los dioses son cocodrilos a la verga. O los dioses egipcios, ¿no? Son los pájaros y son el águila y todos estos muñequitos, ¿no? Que salen bailando ahí en las paredes. Bueno, pero esos son antropomórficos, ¿no? O sea, son entre antropomórficos y zoomórficos, pues. Es una mezcla ahí batidona, sí. ¿No? Y bueno, ahorita hablamos de los egipcios. Y a veces son entidades espirituales, como con los japoneses, que son pues, así, aburridos. En ese sentido, el sintonismo sería de las etapas de Dios. Perdón, el sintonismo sería lo más parecido. El sintoísmo. A esta religión en la cual o a la otra. Sí, no a la otra. A la cual solamente son los elementos. O sea, que no tienen una representación humana de, ¿no? O sea, sería como los rigvédicos. O sea, los rigvédicos, 3000 años antes de Cristo, en India, por ahí así, creían en el fuego, Agni, Dios, porque había un chingo de incendios, y creían en la lluvia, y creían en los ríos que se desbordaban, y después estos dioses cobraron formas humanas, como sucedió en Grecia, ¿no? O sea, tienes un chingo de huracanes, es natural que el padre de los dioses sea Júpiter, sea el trueno, sea el cielo. Así. Entonces, esas son... pero la cosa es que son los vestigios el que origen tenemos, del sujeto Dios. Aún en el presente, en el cual los elementos forman parte de la religión. Ajá. O sea, que el elemento como tal sin necesidad de una característica humana. Sí, sí. Y eso, o sea, si lo tomamos desde el origen del ser humano, pues así es una explicación de un fenómeno social que genera un sujeto. Ese sujeto se le llama Dios, o se le llama Dioses, o se le llama Santos, se le llama Avengers, o se le llama Varo, o como quieran. Entonces, ¿cómo podemos explicar entonces al Dios Hobbit? ¿Va? Vamos al Dios Hobbit. Ese Dios Hobbit es un sujeto que se creó por un fenómeno social llamado entretenimiento, llamado medios masivos de comunicación. Entonces ese es como el metapodcastero que nosotros tenemos aquí y nosotros entregamos a él ciertas cualidades espirituales que después repercuten en nosotros. Entonces el Hobbit es una consecuencia de las condiciones de su medio. Y hay otra cosa que quiero abordar aquí, que si es por el miedo, que si es por la explicación del mundo, también hay etapas de la praxis de Dios. Como es un fenómeno, los fenómenos se crean y después modifican otros fenómenos. Pensemos en los dioses egipcios, en los dioses árabes. Los dioses árabes proceden de los dioses babilónicos que estaba mencionando el Hobbit. Después los dioses árabes se volvieron sumamente bélicos. ¿Por qué? ¿Por qué chingados? ¿Por qué surge Ares? Sociedades bélicas. Porque Dios se convierte en un discurso. Como Dios es un fenómeno, ese fenómeno impregna la filosofía de la región. Y la filosofía impregna la política.
O sea, como nosotros ya creemos que hay un Dios que nos protege, ese Dios que nos protege va a llevar nuestra política y nuestra política nos está diciendo que si matamos a los demás, a las demás tribus, en ese sentido podemos adquirir riqueza, estamos protegidos y eso afecta a nuestra economía. Como nuestra economía está siendo afectada, se afecta a nuestra sociedad, se afecta a nuestras tradiciones, se afecta a nuestro comportamiento y eso de nuevo vierte sus aguas hacia Dios. Y modifica a Dios. Entonces los dioses van evolucionando, van cambiando con el porvenir, se vuelven bélicos. Así podemos explicar como las conquistas de los árabes en el siglo VIII en los territorios de África, por ejemplo. Estaban en el sur de África conquistando a lo pendejo y creían que eran los dioses los que le daban eso. Y ahí estamos hablando de un dios como un discurso, como un logos. Un logos es una manera de pensar y de organizar el mundo. Y ese logos, en tanto que se empodera, aborda y guía las acciones de los demás. Entonces, primero Dios es explicación de la naturaleza y viene por el miedo. Y después Dios viene por el poder. Es lo mismo que pasó en la Edad Media, cuando los padrecitos empezaron a decirle a la gente, es que si no pagas el diezmo te vas al infierno. Entonces ya no es una explicación del caos, ya no hay explicación. Ahora ya lo único que hay es un ejercicio de coerción sobre las demás personas y se crean elementos ahí en torno a Dios para coercionar a los demás a que actúen a partir de este logos. Después voy a hablar de la diferencia de esto y la teología. A ver, espérame, nomás déjame un punto ahí. Hay un punto ahí. Es que lo estás viendo desde la visión de las sociedades bélicas, pero por eso ponía el ejemplo del sintoísmo, porque en el caso de los japoneses, también fueron una sociedad bélica que nunca necesitaron la representación de una deidad de la guerra. O sea, el sintoísmo como tal, pues solamente son los elementos, no hay una representación de la guerra. ¿Qué pasa ahí? O sea, no es una visión no solamente en su entorno. No, claro que hubo guerra. O sea, los japoneses tuvieron guerra desde que son sociedades guerreras. Que nos jugaba el Shogun. Que nos jugaba el Shogun Total War. Entonces, creo que eso no aplica precisamente para las sociedades de las religiones del Oriente. Se aplica en el fondo, porque en el fondo te estoy diciendo que Dios es el actor de un sistema filosófico, de un fenómeno social. Si esa cualidad bélica del fenómeno social se la adjudicas a otros actores, Dios no tiene por qué llevar la responsabilidad de la guerra. No sé si me entiendes. O sea, si entendemos que el ejército se encarga de la guerra y el ejército no tiene nada que ver con Dios, la parte del discurso que hace la guerra se queda con el ejército y los dioses evolucionan por su cuenta. Pero si vinculas el ejército con Dios, ahí sí que vas a tener dioses guerreros. Sí, pero entonces depende del propio desarrollo de la sociedad. Del conocimiento de la sociedad. De la forma en la que abstraen su propia realidad, más no del tipo de sociedad que sean. O sea, porque al final, lo hablamos en el de la guerra, la guerra cruza por todas las sociedades y quizá no todos tienen una representación de un dios guerrero, ¿no? O sea, no se lo explican a través de ello. Entonces, ¿por qué? Porque entonces eso está adjudicado al shogun, ¿no? O está adjudicado a los líderes militares, ¿no? Que es porque ahí el sistema filosófico no admite que los dioses tengan injerencia en la guerra. Pero ahí el sistema filosófico es que primero se crea al dios y ya después se habla del dios y se explica al dios. Y entre más se va explicando al dios y más rígida se va volviendo esta doctrina, es más probable que los poderes de la guerra, los poderes naturales o el porvenir deseado se le adjudique a otros elementos de la sociedad. Pero es bien interesante, ¿no? Como hay un ciclo de retroalimentación entre nuestras interpretaciones del mundo y el mundo que actuamos. Y nuestra construcción del mundo. Por eso se dice que Dios es lenguaje, porque sucede lo mismo con el lenguaje. Hay un momento, ocurre en la mayoría de las religiones grandes, pero ocurrió, por ejemplo, en la mitología griega, el momento en el que se pasó de una religión naturalista a una religión que trataba de explicar la interacción entre el hombre y la naturaleza. Y creo que es el momento en el que Zeus se salva de morir. ¿Cómo se salva Zeus? Pues Zeus era hijo de Cronos. Y Cronos, el tiempo, se estaba comiendo a todos sus hijos porque eso es lo que hace. Se nos están poniendo blancos los cabellos y se nos llena de arrugas la cara. Al final vamos a ser devorados por el tiempo como todos sus hijos. Pero para escapar de su padre, Cronos, Zeus es cambiado por una piedra.
Entonces, creo que tiene mucho que ver con la manera en la que podemos engañar al tiempo poniendo nuestras palabras en piedra. Hace 6,000 años es cuando se nos ocurrió esa idea y son los primeros registros históricos y es el origen de la historia. Es el momento en el que podemos hablar con los muertos y comunicarnos con el futuro, escapamos del tiempo y solamente así Zeus puede sobrevivir para volverse grande y vencer a los titanes, a las fuerzas de la naturaleza y domar al mundo a su alrededor. Y entonces surgen otras cosas, ¿no? Entonces surgen ya como el dios de la caza, el dios de la guerra, entonces ya nos empezamos a explicar por qué hay invierno y por qué Eurídice se fue al Hades durante el invierno y por qué cuando regresa a la Tierra hay primavera, pero lo primero es vencer al tiempo. Ese momento en el que Zeus escapa de Cronos es el momento en el que nace la historia. Ah, bueno. Que hay nada más pausa. Pausa. No, que eso eso también lo decía Freud. Que aunque escapan, o sea, que pareciera que escapan del tiempo, no doman del todo su destino. O sea, por lo menos la mayoría de los dioses antiguos, incluyendo Jesús, pareciera que tenían un destino ya escrito. O sea, que hay fuerzas superiores que aún... A los dioses. Y que esas fuerzas superiores a los dioses ya están escritas, ¿no? O sea, como por eso el Ragnarok. Sí, el como Ragnarok está en chingón. ¿No? Es bonito. Porque la cosa de la mitología nórdica es que sus dioses son mortales. O sea, es como, ok, estos son nuestros dioses que vencieron a los neandertales, a los que les vamos a poner el nombre, pero además a las fuerzas de la naturaleza, que eran los gigantes de hielo. Y estos son los dioses que explican el mundo hoy. Y ellos inventaron la poesía, la sabiduría, la guerra, y ellos explican el mundo hoy. Pero ellos entendían la naturaleza impermanente del mundo. Ellos entendían que, ok, estos son los dioses que hoy rigen este plano de la existencia, pero ellos también van a morir. Y un día van a llegar unos dioses que nosotros no conocemos y se van a chingar a nuestros dioses. Y va a venir un mundo que no podemos entender. Es como un gran testimonio de humildad por parte de su interpretación del mundo. Y la prueba de que tenían razón es que hoy en día otros dioses que ellos ni siquiera podrían concebir son los que rigen al mundo. Y Thor y Loki, ya nadie cree en ellos, ya están muertos. Sí, hay dos cosas interesantes ahí que acaban de plantear. Tú dices, Hobbit, ¿no? Que los dioses como renovaron su relato para poder sobrevivir en la antigua Grecia, ¿no? Como que contrataron un compañero de marketing que les actualizó la imagen y ¡pum! Zeus de nuevo, Zeus 2.0, a la verga, chido. Eso sale en American Gods. Por cierto, vamos a hablar de American Gods. Claro que sí. He visto. Sí. Yo tampoco, pero vamos a hablar de eso. Yo creo que les aquí hablamos de cosas que no Gods. Conocemos todo el tiempo. Hay una cosa chida y que sí conozco. Hay un güey que se llama Bernard Jagger, que es un filósofo. Mick Jagger, que es un filósofo alemán. El güey tiene un libro que se llama Paideia griega. La Paideia griega y el cristianismo. Y ahí el güey se dedica a 150 hojas nomás, chiquito, a explicar cómo los dioses griegos desaparecieron y apareció Chuchito. Apareció Dios. Qué buena, qué interesante, ¿no? Porque todos sabemos que el cristianismo sucedió al paganismo y que retomó muchísimos elementos del paganismo y la Edad Media se encargó de aplastar a otros. ¿Cómo vamos a hablar de la muerte de Zeus? La muerte de Zeus no es ningún libro de los clásicos, pero es sumamente interesante la muerte de Zeus. La mataron los filósofos naturales. Los filósofos naturalistas, los que empezaron a descreer de las leyes divinas y empezaron a analizar el mundo, creando el átomo, creando la idea de átomo, creando la idea de los 4 elementos, creando las composiciones ahí. Entonces le quitaron este poder, no el otro, le quitaron el poder a Dios, a Zeus, sobre el mundo. Y las ideas filosóficas de Grecia, las ideas naturalistas, las ideas científicas de los griegos, fueron evolucionando hasta su epítome llamado Aristóteles. Aristóteles ya nos hablaba de un mundo de ideas, nos hablaba de un mundo explicable a partir de fenómenos naturales, de un mundo natural, y descreía de los dioses. ¿Por qué mataron a Platón? ¿Por qué mataron a Sócrates, perdón? Por no creer en los dioses. Por corromper a la juventud. Por corromper a la juventud y no creer en los dioses. Porque en el sistema filosófico de Sócrates, Dios no tenía ningún poder. El actor Dios se interponía en su explicación de la realidad.
que era una explicación basada en la observación y basada en el pensamiento, basada en la deducción. Aristóteles hace lo mismo. Aristóteles retoma a Platón, retoma a Sócrates y explica el mundo a partir de fenómenos naturales. Ya no había nada que hacer al respecto, ¿no? Durante todos esos años había un montón de vendedores de puerta en puerta y de merolicos que iban por la calle buscando adeptos para conseguir comida, dinero y subsistencia. Estos manes iban ahí en la calle y convencían a la gente de nuevas ideas filosóficas. O traían ahí las novedades filosóficas de pensamiento y daban así folletitos y hablaban con la gente ahí como en la calle y explicaban ahí las nuevas cosas. Los padres del cristianismo tomaron todas las ideas de los filósofos naturalistas y mezclándolas, ¿no? Junto con la religión abrámica, junto con los islámicos, pues crearon un nuevo actor, que era Dios junto con las fuerzas naturales. O sea, ya no es que Júpiter crea la lluvia, sino que hay lluvia, hay un fenómeno natural llamado lluvia, y hay una fuerza superior a ese fenómeno natural llamado lluvia que la invoca. Entonces, es una nueva explicación a eso, y ahí, ¿no? Entra ahí por eso, ahí es como inicia el catolicismo, el cristianismo. Por eso estas fuerzas que se sobreponen a los dioses es, pues por ejemplo, el mar existe con o sin Poseidón, ¿no? O sea, Poseidón solamente es un regente del mar, porque la grandeza del mar o la fuerza del mar es incontrolable y el único que la puede controlar pues es Poseidón. Pero en una segunda etapa, en la primera Poseidón y el mar eran el mismo. Exactamente. Ajá. Y en la tercera, Poseidón es un invento de unos paganos y solamente Dios puede mover el mar y es un fenómeno independiente de sí mismo.